Hoy en el radar le voy a contar de la pugna por Zama, la joya de la corona de la reforma energética, además del hallazgo del último yacimiento en México con potencial de 300 millones de barriles. Ya no es líder sindical de Pemex, pero Romero Deschamps sigue en la nómina, además de 9 de sus familiares. Y gastó el gobierno federal 43% de nuestro fondo de ahorros en un año. Yo soy Tania Gómez y le voy a tener toda esta información después de la pausa. En el radar. Aunque el presidente López Obrador asegura que la reforma energética fracasó, hoy su gobierno a través de Petróleos Mexicanos busca el control del campo Zama. Le explico, se trata del que es considerado como el 8º yacimiento más grande en la historia del país, el cual fue descubierto por una empresa estadounidense que invirtió y dio con el yacimiento. ¿Y sabe por qué dio con esto? Esto fue gracias a la reforma energética. Acá le contamos. Ante la aprobación y entrada en vigor de la reforma energética, el 4 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó contrato de exploración y extracción del Bloque 7 con inversionistas encabezados por la empresa Talos Energy, de capital estadounidense, la cual después de invertir más de $77 millones, descubrió en julio de 2017 un yacimiento en el campo Zama, considerado el 8º más importante en la historia de México, depósito que ahora está en disputa porque Petróleos Mexicanos quiere operar la explotación. Una intención que incluso generó una crítica por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos ante una eventual arbitrariedad. El campo Zama se ubica en aguas someras a 70 kilómetros del puerto Dos Bocas, Tabasco. Tiene una superficie de 464.7 kilómetros cuadrados y se prevé un aprovechamiento máximo de 1,010 millones de barriles de petróleo ligero, el más escaso en este momento en México. Zama es un caso de éxito, es un gran descubrimiento, es un descubrimiento muy significativo, uno de los 3 o 4 más importantes que se han dado a partir de la reforma energética, de los cambios constitucionales que se dieron en la reforma energética. También Zama es la demostración de que en México todavía tenemos un gran potencial en aguas someras. En aguas someras, no solamente de la sonda de Campeche, sino a lo largo de toda la costa del estado de Veracruz y el litoral del Golfo de México. El contrato con Talos Energy tiene vigencia de 30 años y México tendría el 68.99% de las ganancias por la venta total del petróleo, además de unos $28 mil millones en ingresos fiscales. El conflicto surge porque una vez que se anunció el descubrimiento, Petróleos Mexicanos indicó que el yacimiento era compartido y estaría conectado con uno de sus campos, el ASAP-1, una afirmación que hasta el momento no está sustentada con resultados de una perforación. La presunción que Pemex podría llegar a ser el operador simplemente no tiene ningún sustento más allá de unos modelos petrofísicos. Hasta que no perforen, no tiene sustento ese reclamo para poder ser el operador. El tema ha escalado a los gobiernos de México y Estados Unidos. El 3 de octubre de 2019, el Departamento de Estado de la Unión Americana consideró perturbadora la posibilidad de que Pemex quitara el control operativo del campo petrolero al consorcio liderado por Talos Energy. En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no querían quitar dicho control. Incluso se molestó por la intervención. Y hay vías, lo tendría que hacer a través de relaciones internacionales, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales y pedirnos información. O sea, tienen que actuar con respeto a nuestra soberanía. Sin embargo, 3 meses después, el propio presidente cambió sus declaraciones y confirmó que Pemex sí busca la operación del campo petrolero, aunque afirmó que están respetando los contratos. Hay este tipo de
diferendos, porque ahora Pemex se maneja como una empresa pública y se pone por delante el interés general. Ya no son los particulares los que dominan en Pemex, ni funcionan las influencias. Este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento, que en una parte se entregó a una particular con la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex. Hay dos criterios. Un criterio es de que debe de explotar el yacimiento la particular. El otro criterio es que le corresponde a Pemex, que sí hay que llegar a un acuerdo entre las dos. Y por potencial, por capacidad técnica, por experiencia, y creo que así está pactado, le corresponde a Pemex la explotación. Para el experto en energía Luis Miguel Lombardini, Talos Energy se ha equivocado porque hasta el momento los contratos se han respetado. Sin embargo, enfatizó que esta es la primera ocasión que en México se realiza un proceso de unificación por un yacimiento compartido. Incluso se firmó un preacuerdo de unificación. Talos ha dicho en repetidas ocasiones que ellos tienen evidencia de que una mayor proporción del campo está de su lado. La verdad es que como Pemex no ha perforado pozos descubridores del lado que le corresponde a Pemex, no se puede determinar el tamaño del yacimiento del lado de Pemex. Entonces, digamos que en este momento no existen los elementos técnicos que permitan determinar quién es el que tiene la mayor parte del campo. Otro experto, Gonzalo Monroy, señala que lo que preocupa a Talos Energy y otros inversionistas es el discurso del presidente López Obrador. Además que de acuerdo con el contrato, si no hay un acuerdo entre las partes, sería la Secretaría de Energía quien decidiría quién operará la explotación. Donde entra la parte un poco más confusa es cuáles van a ser los procedimientos en caso de que no se llegue a un acuerdo entre Talos o el consorcio de Talos y Pemex. En ese caso dice muy claramente los lineamientos de unificación que tendría que someterse a la Secretaría de Energía con la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí es donde se entra la parte que se contamina, digamos, la discusión, porque entran elementos que ya no son técnicos sino más de carácter político. Si ese fuera el caso, justamente sí podría ser el caso de que se escale justamente a cosas como o invocar el Tratado de Libre Comercio, el capítulo 11 de protección de inversiones. El acuerdo preliminar de unificación está vigente hasta septiembre de 2020, cuando se tiene que definir al operador. El pasado 29 de enero, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Ramírez, afirmó que la mayor parte del yacimiento le correspondía a Pemex, que comenzarían las perforaciones y que buscarían la operación para detonar un polo de desarrollo con otros campos cercanos, los cuales tampoco han sido perforados, por lo cual no existe evidencia de que haya petróleo. El mismo día, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en voz de la comisionada Alma América Porres, señaló que hasta el momento no cuentan con información que sustente lo dicho por el director de Pemex, y admitió que no tienen ningún informe de inicio de perforación en el pozo conjunto ASAP-1. Mega Noticias TVC solicitó un comentario por parte de Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero en ambos casos no hubo respuesta. Por parte de la Secretaría de Energía, se indicó que la titular, Rocío Nale, estaba fuera del país. En cámara, Roberto Cutiño y Didier Arceo. Edición de Luis Cuevas. Mega Noticias TVC, Abel Martínez. En ese mismo contexto, la empresa Eni México
informó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el descubrimiento de un yacimiento de petróleo ligero en el pozo Sasquín 1, ubicado en aguas someras del Golfo de México, frente a los estados de Veracruz y Tabasco. Esto en la segunda ronda que derivó de la reforma energética. El yacimiento podría contener hasta 300 millones de barriles. Ahora la empresa subsidiaria de la italiana Eni trabajará en delimitar el descubrimiento e iniciar los estudios para determinar si es posible un desarrollo comercial. Oiga, y a pesar de que presentó su renuncia como líder sindical de los trabajadores de Pemex en octubre pasado, Carlos Romero Deschamps, pues ¿qué cree? Sigue en la nómina de la empresa productiva del Estado, pero no solo él, también al menos 9 de sus familiares directos, así como familiares políticos. En conjunto suman casi 400,000 pesos mensuales que cobran de Petróleos Mexicanos. A pesar de que renunció a su cargo como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el 16 de octubre de 2019, Carlos Romero Deschamps sigue apareciendo en la nómina de la empresa productiva del Estado. De acuerdo con datos de la nómina transparente del gobierno mexicano, el ex líder sindical aparece adscrito a Pemex Corporativo con un sueldo neto estimado de 31,671 pesos al mes. Sin embargo, en la clasificación de puesto que desempeña, aparece como clasificación pendiente. También una hermana, cuñados, sobrinos, primos y hasta familiares políticos de la ahora ex líder sindical continúan adscritos a distintas áreas de Petróleos Mexicanos y cobran mensualmente desde 28,010 pesos hasta 65,000. De acuerdo con la plataforma que concentra las percepciones de más de 3 millones de empleados del gobierno federal, María Esther Romero Deschamps, hermana del ahora exsecretario general del sindicato, aparece adscrita a Pemex Corporativo como supervisor A de sistemas administrativos, con 2 sueldos que suman 30,963 pesos. Sus sobrinos Ana Luisa Aguinaco Romero, quien labora en el corporativo como coordinador especialista D, aparece con un sueldo neto de 65,719. Victoria Deschamps Durán está adscrita a Pemex Corporativo como auxiliar administrativo F, con 28,010 pesos mensuales. Asimismo, su hermano, Víctor Deschamps Durán, también adscrito al corporativo, cobra 2 sueldos, uno como auxiliar administrativo F, por el que percibe 28,010 pesos, y otro como auxiliar principal administrativo con un sueldo neto de 56,989 pesos. Asimismo, los hermanos de su esposa, Blanca Rosa Durán Limas, María Guadalupe Lidia Durán Limas, aparece adscrita a Pemex Refinación con 2 plazas, como subcontador especialista A, que suman 31,573 pesos. Álvaro Durán Limas aparece en la nómina adscrito a Pemex Refinación como jefe de dibujantes con 2 plazas, que suman 29,583 pesos. Asimismo, Álvaro Durán López, quien aparece como chofer repartidor y cobrador de terminales de almacenamiento y reparto en Pemex Refinación, con un sueldo neto de 32,513 pesos. Armando Durán López, adscrito al corporativo como coordinador especialista H, con sueldo neto de 51,930 pesos, así como su hermana Eugenia Durán López, auxiliar administrativo B del corporativo, con percepciones de 29,993 pesos. Todos ellos cuentan con contratos en Pemex que les garantizan su trabajo hasta el año 2,999. La pregunta es si se presentan a trabajar o solo cobran de la empresa productiva del Estado. Mega Noticias TVC, Tania Gómez. Oiga, y si esta información le indignó, espere a ver lo siguiente. Porque mire, el presidente López Obrador, pues ¿qué cree? Ha gastado 43% de los ahorros de México. ¿Saben cuánto tiempo? En un año. Se trata de los ahorros que se lograron a lo largo de 19 años derivados de los excedentes petroleros. El presidente afirma que en economía vamos requete bien, mientras que los analistas sentencian que será difícil recuperar pues dichos ahorros en el corto plazo. En 2019, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 43% del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, 125,000 millones de pesos de los ahorros que se lograron en los pasados 19 años, el llamado Fondo de Emergencias. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ahorros se usaron para compensar la falta de ingresos estimados. 89
9.902 millones de pesos menos en entradas petroleras y 108.750 millones menos en recaudación de impuestos sobre la renta y el valor agregado, ISR e IVA. Estos faltantes evidenciaron una menor actividad económica, una caída en la economía, una desaceleración que fue admitida por Hacienda en cada uno de los informes trimestrales de 2019. El llamado Fondo de Emergencias se creó en el año 2000 con el objetivo de ahorrar y administrar los ingresos y excedentes petroleros. En el año 2014, con la reforma energética, fue dividido en 3 fondos. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, cuyo objetivo es generar rentabilidad a largo plazo de los ahorros. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para garantizar dinero a los estados. Y el más importante, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para garantizar el ejercicio del gasto público presupuestado cada año a nivel federal. El Fondo Mexicano del Petróleo cerró su primer año, 2014, con más de 53.361 millones de pesos. En 2016 alcanzó más de 62.409 millones, el máximo histórico. En 2018 cerró con 20.542 millones y en 2019 con 20.760 millones de pesos. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas cerró en 2007 su primer año en más de 17.723 millones de pesos. En 2012 cerró con más de 13.469 millones. En 2018 con 88.722 y en 2019 con 60.461 millones de pesos. Finalmente, el más importante, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, comenzó en 2001 con 9.113 millones de pesos. En 2006 sumaba 17.009 millones. En 2012 llegó a 17.453. En 2016 superó los 110.000 millones de pesos. En 2017 cerró con 220.000 millones de pesos. En 2018 llegó a 279.000 y en 2019, tras el gasto del 43%, quedó en 158.544 millones de pesos. De acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, durante todo el año la economía mexicana desaceleró. A partir del segundo trimestre, el sector industrial se contrajo por la caída en la construcción, la minería y el sector automotriz, así como la baja inversión pública y el estancamiento del gasto de consumo. En concreto, la economía fue a la baja. Sin embargo, el gobierno de México presumió un superávit, es decir, que recibió más dinero de lo que presupuestó, pero para alcanzarlo tomó este 43% del fondo de emergencia. Estás presumiendo un superávit enorme, pero los ingresos se te quedaron muy cortos con respecto a lo que habías proyectado. Entonces, tú sacaste de un guardadito de un fondo de estabilización y estás usando ese dinero para completar los ingresos que me presumes. Es importante mencionar que en mayo de 2019, el presidente López Obrador sentenció que los ahorros no se ocuparían, pues en ese momento se planteó usarlos para pagar pasivos de la deuda de Petróleos Mexicanos, pero el presidente reiteró que solo se ocuparían en una emergencia. Yo no veo, lo digo con sinceridad, afortunadamente ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas. Les voy a dar otro dato y a lo mejor también ayuda a los expertos a tener más elementos. Hay un fondo de estabilización para contingencias. Ese fondo tiene
alrededor de 300,000 millones de pesos. Es un fondo que se fue creando, que ha venido obteniendo ahorros para que en caso de que se necesitara, se pudiese utilizar. Y decidimos no utilizarlo. Para el doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, no estamos en emergencia y el uso de los ahorros podría afectar las calificaciones del país, generar especulaciones y nerviosismo. Además, consideró que será importante que la recaudación en el primer trimestre de 2020 tenga un buen repunte. De lo contrario, nuevamente se ocuparían los ahorros, los cuales no se recuperarían en el corto plazo. Por su parte, el director del Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, llevó su análisis a fondo. Afirmó que el presidente López Obrador no supo leer el contexto, que México no ha crecido más de 2% en los últimos años y que desde 2018 se registró una desaceleración económica mundial. Por el contrario, dijo, hizo ajustes restrictivos al gasto, sobre todo a la inversión pública, canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco y suspendió temporalmente la construcción de gasoductos, lo cual terminó de agravar la economía. Hubo varios amagos y varios hechos que acabaron exacerbando lo anterior, y eso se llamó pérdida de confianza. Y todo eso fue interno. Entonces, cuando no hubo un proyecto de reactivación económica en donde ya veníamos mal, construcción, ahora manufacturas, pues evidentemente la consecuencia fue el bajo crecimiento, y todo eso es interno. Es decir, todo eso no tiene nada que ver lo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Europa o lo que está ocurriendo en Asia. Ambos especialistas coinciden en que si la economía no repunta, tendrá que adelantarse la reforma fiscal prevista en 2021 para hacer frente a la necesidad de recursos del gobierno, principalmente para cubrir pensiones y gasto de deuda, reforma que ajustaría los impuestos sobre la nómina, la renta y el valor agregado, obviamente con sus consecuencias. Oiga, vamos a cambiar de tema porque en Sinaloa un tribunal autorizó a las autoridades retirar el bloqueo de ejidatarios que se oponen a los trabajos de introducción de cable submarino a Baja California Sur. El pasado lunes, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 en Guasave emitió una segunda resolución en virtud de que algunos ejidatarios se opusieron a la medida cautelar ordenada por este Tribunal Agrario, violentando la misma, obstruyendo la reanudación de los trabajos de la obra de introducción de cable submarino sobre la carretera Topolobampo-El Maviri. En la segunda resolución, el tribunal solicita se haga efectivo el apercibimiento de uso de la fuerza pública, por lo que ordena mediante oficio al comandante de la Policía de Investigación del Estado, Zona Norte, con sede en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, haga cumplir la determinación del tribunal. Con esta segunda resolución, el tribunal confirma lo que en una primera instancia se resolvió a favor del desarrollo de la obra de introducción de cable submarino a Baja California Sur, que lleva 5 meses detenida por un grupo minoritario de ejidatarios. La determinación del tribunal es clara, ordena que los trabajos del proyecto deben reanudarse, de lo contrario se aplicará la fuerza pública en contra de ejidatarios que se sigan oponiendo al proyecto que unirá la península de Baja California Sur con el resto del país y que vendrá a detonar los servicios de telecomunicaciones del sector turismo, comercio y gubernamental para el desarrollo económico de la península, que actualmente están limitados para acceder a nuevas tecnologías. Nosotros así llegamos al final de esta emisión. Yoeli, cuéntanos qué vas a tener en Ángulos. Hola Tania, pues muchos nos preguntamos qué pasó con la reforma energética porque nos habían vendido la idea de que uno de los resultados de esta modificación pues era que nos iba a salir más barato todos los energéticos, gasolina, luz, pero no ha pasado.
¿Será que vamos a alcanzar ese objetivo? O si con el cambio de gobierno eso jamás va a llegar, por lo menos a nuestros recibos o a nuestros bolsillos. Ese es el gran debate de hoy. Tania. Muy bien, Yoeli, pues nosotros así llegamos al final de esta emisión. Acompañe ahora a Yoeli Ramírez en Ángulos.